construir túneles de grandes dimensiones hace necesario el uso de taladros de diámetros cada vez mayores y el uso de mezclas explosivas en mayor cantidad. Esto implica que los diseños de perforación y voladura se tengan que poner especial cuidado en los cálculos. Muy bien. El segundo párrafo fue David, ¿no? Daniel. Para facilitar los cálculos, tanto en minería subterránea como en túneles, Holberg ha dividido en diferentes secciones A, B, C, D y E. Diferentes. Cada una de estas secciones deben ser tratadas en forma especial durante los cálculos. Estas secciones son las siguientes. Ver el libro 1. La sección A sería el corte, la B tendría que ser la sección de tajeo, el stopping section. La C que sería la sección de alza, el stopping. La D que sería la sección de contorno. Y la E que sería la sección de arrastre. Entonces, jóvenes, acá nomás ya hay pregunta de examen. Déjame dejar la fija. Y yo todos los que le doy la fija ya es porque viene, ¿no? Le doy el examen. ¿En cuántas partes divide un frente Holberg? 5. ¿Cuáles son? Corte, geo, alza, contorno y el método empírico. ¿En cuántas partes divide? 3. ¿Cuáles son? Núcleo y contorno. Nada más. Este tiene. Entonces ya empezamos la diferencia. Ahora sigue Adrián. Acá. La operación más importante del proceso de voladura en túneles es la aplicación de la clara libre en el frente del túnel. Los cálculos típicos de carga explosiva, de acuerdo al método postulado por este investigador, se llevan a cabo mediante el siguiente algoritmo: cálculo para determinar el avance, cálculo de corte, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, cálculo de arrastres, cálculo de taladros de contorno, piso, cálculo de taladros de contorno, paredes, cálculo de zonas de tajeo, stopping. Entonces, mira lo que dice, no lo digo yo, no lo dice la bibliografía, dice: la operación más importante en el proceso de voladuras es la creación de la segunda cara libre del tejido. Eso es lo que toda la mañana hemos venido, ¿no? ¿Y cómo se consigue? Esa segunda cara libre, ¿cómo se consigue? Con el taladro de la libre. Con el taladro de la libre o acá está de contra bla. Allá. Este último, David, esta última partecita. Dice que en este método y algoritmo propuesto por Holberg es recomendable para el cálculo y diseño de voladuras de minería subterránea y tunelería. Nos dicen que este método y algoritmo de Holberg es recomendable para el cálculo y diseño de voladuras en minería subterránea y tunelería. Entonces, esto puse como examen. ¿Qué puse, Rogelito? ¿Recuerdas o no? ¿Qué pregunta? No se acuerdan, no se acuerdan. ¿Cuál es el modelo o cuál es el algoritmo más usado en minería subterránea y tunelería? ¿Cuál es la respuesta? El modelo de Royer. Si no pone completo, también lo califico. Tiene que poner Royer, Holberg. Royer, Holberg. 2 puntos. Ojo, ahí la pregunta que he puesto el año pasado. Ahí me atamos tantas fijas que vengo pasando. Y acá vuelve a repetir lo que hemos hablado ahí en la mañana. El último ahí.
Ah, ya. Necesito un fracaso de la evaluadora de rutas en ingeniería está en función directa de la creación de las calles. Esto significa que el arranque, corte, seccional debe ser cuidadosamente diseñado. La distribución y secuencia de recuadros en el corte debe ser tal que permitan hacer una abertura con un incremento gradual en su tamaño hasta que los recuadros de una órgana de caracteres golpeadas. El tipo de corte será elegido de acuerdo a la película de preparación disponible. El ancho del túnel y el avance deseado. En el corte en V, el avance está limitado por el ancho del túnel, cosa que no sucede con los cortes paralelos. Excelente. Mira acá, el éxito o fracaso de la voladura está en función directa de la creación de carga. Entonces, igual, acá, el tipo de corte, también lo que hemos visto es el tipo de corte será elegido de acuerdo al equipo de perforación disponible. O sea, si tenemos llave, caballero, no tenemos jumbo, no puedo hacer un maricón grande. ¿Con qué equipo? Porque la llave solamente es de un solo diámetro de acuerdo a producción. No le puedes poner otro diámetro más grande. Por eso será de acuerdo al equipo que tú tengas. Ahora, si el gerente compra un jumbo solo para maricones, Pero entonces se puede usar con minas convencionales que usan ya. claro, las convencionales, la mayoría, aunque no llamarlo convencional y llamarlo con vetas angostas tipo Mars, por decir, Mars es un ejemplo, Mars tiene plata, tiene todo, ¿no? Pero ¿por qué no compran un jumbo? Eso es lo que ya hemos conversado. ¿Por qué? Porque su tipo de yacimiento es en vetas. Y si usan un jumbo, ellos ya no entran a su galería, ¿no? Y si hacen uno más grande, lo diluyen. Entonces siempre va a existir la llave. Siempre va a existir la llave. Entonces ellos van a usar llave, pero ¿cómo usan su arranque? Usan con 4 maricones, 3 maricones, el mismo diámetro. No les queda. Así. Profe, en caso la sección sea grande, los taladros más pequeños, ¿con qué se realizan? ¿Siempre con llave? No, por eso, pues va a depender. Si el ancho de la sección es amplio, pues al toque piensas en mecanizado, no piensas en cerrolín, entonces ahí sí van a necesitar jumbo. Ahí sí ya sería un gerente que esté como el mal de la cabeza, es una sección grande, pura llave. Ya no, generalmente las llaves son para yacimientos no angostos, que son como vetas, ¿no? Tipo volcánicas, plata, ahí estoy conversando, Mars, tesoro. Entonces su galería pues ahí es en pies, ¿no? De 6 por 7 pies, más o menos 1,60 m por 1,40 m, algo así chiquito, chiquito, ¿no? ¿Por qué? Porque si metes equipo más grande, lo vas a diluir tú. Tu veta pues es 20 centímetros, ¿no? Profe, pero entonces el diámetro sería de lo que es el jumbo, ¿no es cierto? El diámetro del jumbo va a ser el diámetro, si estás hablando en una sección grande, el diámetro de jumbo va a ser el diámetro del taladro de producción, si por una sección grande. Pero al jumbo sí le puedes cambiar de roca. O sea, a ese jumbo sí tú le perforas, digamos, la producción, perforas con 1,5 pulgadas. Y para el maricón le pones un 5, como es de rosca, lo hace el jumbo. El jumbo sí tiene la facilidad de que tú le pones la broca con rosca y dices, perfora. Profe, en Jack se mantiene siempre. En cambio, en llave del caballero usas 41 milímetros, 41 tienes que usar. No puedes más. Por eso, cuando usas llave, caballero, tienes que usar el dado, ya lo que he visto en la mañana, ¿no? 6 maricones, 4 maricones, 3 maricones. Y esos 6 maricones, ¿lo hace también Holmer? ¿Perdón? ¿También me lo distribuye Roger Holmer o no? Holmer no, para Holmer es uno nada más. Para Holmer es uno. Ya eso de 4 o 5, lo que hemos visto es de acuerdo a la experiencia, es el arte. Ahí sí tienes que hacer. Holmer te va a dar los cuadrantes, ahorita lo vamos a ver, te va a dar los cuadrantes, pero te va a considerar
Holmer te va a decir el diámetro del taladro mayor, te va a decir. O sea, para Holmer tiene que haber un jumbo que haga ese tipo de taladro grande. Para Holmer. Ya. Perfecto. Dale, dale. No sé qué es una duda. Muy bien. O sea, toda la sección de donde se van a hacer las perforaciones es de diferente duración. Claro, hay también tipos así, digamos, varían. Eso es un buen punto. Ahí has tocado un poquito importante, que en los congresos se ha roto el paradigma, ¿no? Estos congresos, estos cursos ayudan mucho. Generalmente cuando uno ve un libro, ¿no? Cuando uno ve también, ya nos hemos acostumbrado a colocar el arranque al medio. ¿Por qué al medio? ¿No? Porque el medio es una distancia equidistante del frente, ¿no? Para que tú puedas distribuir tus cuadrantes. Pero hay arranques, se da de esta parte, ¿no? Así. ¿Sí? Sí, he visto. Claro. Más común. Así, no vas haciendo ya tus cuadrantes. Profe, pero ¿por qué está acá en esta parte? ¿No? De acuerdo al tipo de roca y a la estructura. ¿Por qué? Porque estamos en Casapalca y por acá está cruzando una falla, había una abertura. Y todo esto era de desnable, panizo. Entonces ellos han hecho por acá cerrando para que no afecte la caja techo. Si hubieran puesto acá, hubiera afectado. Entonces la posición también, la posición de la cara libre va en función al tipo estructural de la. Si la roca es suave, tienes que irte un poco donde tienes algo más duro. Ahí tienes que hacer tú. Muy bueno. Profe, entonces como usted dice, en masa es angosto, no puede hacer Roger Holmer, pero si yo quiero diseñar una malla para masa. En masa lo han hecho Roger Holmer. ¿Sí? Hay tesis de masa. Yo tengo una tesis ahorita ahí de masa de Holmer. Pero como te digo, lo han buscado una combinación, ¿no es cierto? Holmer te va a dar la distribución de los cuadrantes, te va a calcular el burden. Al final todo modelo matemático, lo que tú necesitas es el burden. Ahora, el otro sí, ¿no? El arranque para Holmer tiene que ser como un taladro de maricón. Pero para Marshall han considerado, digamos, 2 o 3 maricones del mismo diámetro. Pero el resto sí funciona Holmer. O sea, ¿cómo tú le adaptas Holmer, digamos, a tu mina, ¿no? Ahí también es lo que es el arte, ¿no? ¿Cómo lo adaptas a este modelo? Yo tengo una tesis ahí de Holmer. Nosotros estamos haciendo de masa. Ya. Ahí te va a pasar. Hazme acordar para pasarte una tesis que tengo. ¿Cómo lo han hecho en Marx? Han hecho una combinación, ¿no? Han hecho un combinado. Así es, ¿ya? Vamos a hacer. Avance. A ver, Ángel. Fuerte. El avance que se espera obtener por el formado debe ser mayor del 95% de la profundidad de taladro. El avance por disparo H, expresado como una función del taladro vacío, puede ser expresado por los siguientes principios. ¿Ves? Ojo acá, mira lo que vuelve acá a repetir Holmer. El avance dice, o sea, cuánto te va a salir por soldadura, va a estar restringido o está en función al diámetro del taladro vacío o el taladro maricón. O sea, para él, para Holmer, tiene que ser un taladro grande, ¿no? Pero, como les digo, tú puedes hacer 3 chiquitos y por ahí puedes compensar, como digo, ese grande poniendo 3 pequeñitos o 4 pequeñitos. Y con eso también puedes tener un buen avance, ¿no? Todo va a depender de cómo tú distribuyas ese oro. Y bueno, dice que máximo para Holmer, en su subterránea vas a tener
95% de la profundidad del taladro. O sea, si tú tienes, por decirlo, 1 metro, 100 centímetros mide tu taladrito, entonces solo 95 centímetros va a ser el máximo avance que tú tengas. Porque siempre ahí te va a quedar, ¿no? ¿Por qué dice? Por el taladro vacío. O sea, es por el número de caras libres. Máximo es un 95% de eficiencia de esa bola. Acá está la fórmula. Esta es la fórmula del avance, ¿no? La profundidad, el diámetro. El avance será 95 de H, y H es la longitud del taladro. Pero también, ¿qué es lo que te dice Holmer? Dice, las relaciones anteriores son válidas solamente para condiciones en que la desviación de la perforación no sea mayor a 2%. ¿Por qué? Porque cuando tú vas perforando, siempre, ¿no? Te vas a desviar. Y eso lo vamos a ver cuando practiquemos la llave. Estás perforando, a veces hay una vena de la roca y te vas, tienes una. Dice que en la mayoría de casos de perforación de túneles solo se dispone de máquinas que perforan a la vez los taladros de producción y los taladros vacíos. Mira, ahí está. Justo también acá para el compañero que estaba haciendo la pregunta. También algo hace Holmer. En la mayoría de casos de perforación en túneles solo se dispone de máquinas que perforen a la vez taladros de producción y el taladro vacío. Se va a decir la llave. Por eso, ese taladro vacío, dice, equivalente, se obtiene a partir de la siguiente relación. O sea, te va a buscar un equivalente a ese diámetro para que tú pongas 1 o 2 mariponas. Eso es lo que va a hacer. Entonces ya, fórmula. Y acá empieza, ¿no? Diseño en corte, va a ser un cálculo del primer cuadrante. Muy parecido al empírico, ¿no? Pero este es ya de fórmula. Ahorita estamos en fórmula. Este es un colega mío que me ha pasado su investigación. Él hizo Jesús Rosas, que ha trabajado conmigo hace unos años y ahora que ya sacó su publicación, ¿verdad? Ok. Cálculo del burde en el primer cuadrante, lo que yo les decía. Es lo que hace Holmer. ¿Se acuerdan que en el empírico era de 1.5 a 1.7? Pero Holmer no, dice. 1.5 uso, dice, si la desviación de taladros es de 0.5 a 1%. Y 1.7 veces el taladro maricón si la desviación del taladro es mayor al 1%. Profe, ¿y cómo se usa porcentajes? Eso sí, yo me imagino que ya lo saben, ¿no? Porcentajes, así es. Si tú tienes un metro, ¿ya? Y acá tienes 100, uno de 100 quiere decir 1%. Entonces este ángulo, este alfa, va a ser igual a 1%, pero en pendiente, o como lo vemos, si tú estás parado acá, será pendiente, pero si tú estás parado arriba, será gradiente. Entonces es como tú lo ves, y así hablas el porcentaje de la pendiente. Entonces, cuando dices 1% quiere decir que en 100 metros de horizontal, tú vas a tener 1 metro de desviación. Vas a tener 1 metro de desviación. Eso quiere decir 1%. Por decir, cuando están ustedes en el tajo ya en la tamina, dice, la perforadora no puede perforar más del 10%. O el camión minero,
camión Caterpillar solamente anda hasta 10%, pues tu rampa tiene que ser 10%. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Por cada 100 metros, 10 metros, así es lo que sube un carro. Y así le vas poniendo. Ahora, eso lo puedes también calcular en grados centígrados, ¿no? Porque es fácil, tangente de ese ángulo, ¿no? Tangente de ese ángulo es igual a 1 entre 100. Y ese ángulo va a ser el arco tangente. Ya te salió el resultado. Pero las minas no usan mucho ángulos, digamos, en centesimales, sino hablan en porcentajes. Entonces, a eso quiere decir, si es 1% o 0.5%, quiere decir por cada 100 uno de estos datos. Vamos a ver, estos son fórmulas, son 25 fórmulas de Colbert. Y ahí se calcula acá el primer cuadrante, diámetro, desviación. Y lo particular de Colbert, ojo, no es como los modelos tradicionales, como Langer, Konya, Ash, Pierce, solo te calcula el borde de desplazamiento la mayoría del modelo. El Colbert no. Colbert te calcula concentración de carga por cuadrantes. O sea, también te va a decir cuántos kilos le vas a dar. Entonces, por eso Colbert es uno de los modelos más completos, que no solo te ve perforaciones, sino ya estamos viendo ya indirectamente por la Google. Te hablan ya de kilos de explosivos, ya es diseño de producto. Entonces, esa es la particularidad de Colbert, que te va a hablar, ¿no? Dice Colbert, y eso también ya lo vamos a ver, Colbert fue, digamos, discípulo, ¿no?, de Langerford y Kihlström. O sea, Colbert usó las plantillas que dejó Langerford y Kihlström en el año 63. O sea, en base a estos modelos, él ya lo vio. En el 63, él lo mejora este modelo y lo saca este modelo en el año 83. O sea, 20 años después, lo saca este modelo. Y hay 14 concentración de carga. Pero dice que esta ecuación solo es válida para taladros de diámetro menor o igual a 1/4. Pero para diámetros mayores, estás usando un diámetro mayor, tipo jumbo, ahí usas otra forma. Acá aparece un concepto muy bonito, ya estamos entrando a la voladora. Ya acá aparece el famoso S del ámbito, S ámbito, potencia relativa al ámbito. Profe, ¿qué significa esa fórmula, no? Y acá también aparece el C que me han preguntado ahorita el compañero y vamos a dar respuesta a estas interrogantes. ¿Ya? Entonces, el S del ANFO, perdón, el ANFO, entonces, acá, el ANFO, que por sus iniciales es amonio nitrate, ¿qué veo que es? Fuel, o sea, es nitrato de amonio con combustible. Ya vamos a aprender también cómo se hace un ANFO. Entonces, el ANFO, jóvenes, un poco acá que estamos haciendo la introducción, es el explosivo base de la minería. Es el explosivo base de la minería. Explosivo base. Entonces, si alguien me quiere vender a mí un explosivo, yo tendría que compararlo con el ANFO. Y a ver, con respecto al ANFO, ¿cuánto es su potencia?
él me va a decir, ¿no? Mi potencia con respecto al ANFO es 123%. ¿Qué quiere decir 123? Que es 23% más que el ANFO. O sea, del 100% que tiene el ANFO, 23% es más que el ANFO. O sea, es cómo se compara con el ANFO. Entonces, generalmente los explosivos que venden tienen que estar por encima de la base del ANFO. ¿Ya? Entonces, como que si no, todos ahorita del examen tuviéramos promedio 3 y si el otro salón saca 15, pues estamos por encima del promedio, diría, ¿no? Del que tiene mina, ¿no? Operación de minera. Es algo así, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ven ese ANFO, ese desajo, ANFO, quiere decir potencia por peso relativo al ANFO. O sea, en el peso del ANFO, ¿cuánto es su potencia relativa? Porque ahí también hay potencia relativa por volumen. Esta es potencia relativa por peso. Pero todo es relacionado al explosivo base que se da. Estos son los. Acá sí es un poquito importante. Holmer usa un factor de roca. Es la famosa C. Dice que se refiere a la cantidad de explosivo necesario para remover un cubo de roca. Pero esto recién lo han puesto, solamente era hasta acá, ¿no? Constante de roca. Y era adimensional, la C era adimensional. Y había pues mucha polémica con los geólogos, con los geomecánicos, ¿no? Nosotros decíamos, pero yo como minero conozco ecología, para mí yo soy ingeniero de mina y yo conozco ecología, geomecánica, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitaba yo de un geólogo de geomecánica? Pero cuando apareció el C, ahí sí nosotros ese C le pedíamos al geomecánico o en algunas minas le piden al geólogo. Pero ya en estos últimos congresos de mina, ya prácticamente el C se ha quedado ya con dimensión. Entonces, según esta forma, este texto, ¿cuánto es el C? Dice que el C, las unidades del C, ya no es adimensional, sino es cuántos kilos necesitas para romper un cubo de roca. O sea, cuántos kilos para romper un cubo de roca. Entonces ya el C tiene. Ya no dependemos ya de Valencia, ya no depende ya de Nayari, ya no dependo de nada. Yo solito hago mi diseño de volador. Pero, repito, mientras más conocemos la roca, mejor va a ser nuestro resultado para la roca. Entonces, estudien, no sé si ustedes han llevado, no sé ahorita los libros que haya, pero en mi época yo les hablo de la década de los 90, yo estudiaba, en los 90, ahí en la universidad, en petrología y mineralogía, había el manual de Dana. Dana era como que nuestro poquito, ¿no? Todos los días yo, cuando iba a la universidad, andaba cargando mi Dana. En geomecánica, yo andaba con el libro de Cookie Brown. Sí, digamos, hablaba del año 81, era ese Cookie Brown. Ahí está todo, el índice de Cooley, el INI, GCI, Barton, todo el tema de la división geomecánica. Esos libros eran los básicos para mí. ¿Su libro de volador cómo se llama? Libro de mineralogía Dana. Manual de mineralogía de Dana. De repente busquen, es uno bonito. ¿Cuándo es ígnea, cuándo es sedimentaria, cuándo es metamórfica, cuándo es cristalina? Entonces, pero para ello se usaban pruebas geomecánicas. Muy exacto. Para el C, compañeros, para el C sí se hacían estudios geomecánicos y cada mina definía su C. En ese entonces nosotros hicimos unos cálculos y el C para antamina ya se quedó hasta ahorita, el C es 0.81. Profe, pero el C
Holmer está en punto 4, de 0.2 a punto 4, pero el C de antamina es a 0.8. ¿Qué quiere decir? Que acá es más duro, más irregular por el estado. Entonces con esto yo me aseguro ya, punto 81 unidades de el ancho para cualquier roca. Así es. ¿Ya? Profesor, pero entonces, dependiendo de la mina la que yo quiera hacer, tengo que hallar su C, ¿no? Tienes que hallar su C. Para eso haría mi cuenta de mecánica. Correcto. Por eso, el C, vuelvo a repetir, ¿cuántos kilogramos de explosivo necesito para un cubo de roca? Pero ese cubito tú lo tienes, pues, este cubito de acá tiene pues ciertas características, dureza, tiene UCS, Young, Poisson, todas estas características geomecánicas que al final te dice yo esta roquita de antamina lo rompo con 0.81 kilos, o sea con 810 gramos puedo romper un cubo de esa roca. No sé si me entienden. Sí. En cambio para Holmer dice solamente con 400 gramos yo rompo esa roca, porque es otra roca de otras características. Pues cada mina tiene que tener su C. Pero ya no es dimensional, sino ya la C tiene valores. ¿Cuál es su relación? Kilos por Metro cúbico. metro. Entonces, para ver la única parte de datos de la roca que voy a usar es la C nomás, o hay más. Vamos a seguir. Ahí está. Cierre la branca. Bueno, mira, fíjense acá, dice segundo cuadrante. Luego de disparar, ojo, luego de disparar el primer cuadrante queda una abertura rectangular de ancho A. Ese ancho A, ¿no? También se puede calcular con Pitágoras o se calcula con esta fórmula que nos da por ancho de la abertura, cantidad de carga, en práctico, cantidad de kilos, abertura, ¿ya? Y otro acá, de acuerdo a tu frente, dice el número de cuadrantes o cuadrantes en el corte se determina mediante la siguiente regla. El número de cuadrantes en el corte, que es la longitud del lado del último cuadrante, o sea, el A, esa abertura, no debería ser mayor que la raíz cuadrada de la A. El algoritmo de cálculo de los cuadrantes restantes es el mismo que para los cálculos del segundo cuadrante. O sea, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, dependiendo de la sección, va a ser igual al segundo. Basta que nosotros hagamos el primero y el segundo, el resto va a ser casi lo mismo. El taco de los taladros, importante, ya estamos entrando a voladura, a una parte también para que quede claro. Acá, vista de perfil, tienen ustedes enfrente, tienen acá un taladro, ¿ya? Un taladro, ¿ya? Y este taladro no se carga todo, se carga, vamos a suponer, unas 2/3 partes. ¿Ya? Se lo cargan ustedes, toda esta parte le cargan con explosivo. Acá le ponen su cebo, que es el cebo iniciador con el fulminante, y su accesorio, ¿no? Por acá. Cordón puede ser o puede ser también nonel. Ya no se usa mucho este cordón y ya está pasando la historia.
que lo vamos a ver en volador. Entonces, acá se carga, eso sí está en los libros, la regla, pero eso también ya lo vamos a aprender a calcular. 2/3 de carga y acá 1/3. ¿1/3 de qué? De taco. Acá va el taco. Taco. No el taco de sus zapatos de las chicas, no ese taco, no. El taco en inglés, ¿cómo se llama? Grábense porque esto viene en Holm. Standing. ¿Ya? Entonces este taco también hasta nos da cómo se calcula, el taco. Porque si ustedes saben cómo se calcula el taco, esta es la longitud del taladro, entonces ya van a saber cuánto es la carga, ¿no? No necesariamente puede ser 2/3 o 1/3. Este taco ya viene a ser como una fórmula que le da Holm. Dice Holmer, el taco en todos los cuadráticos debe ser 10 veces al diámetro de los taladros de producción. Este debe ser 10D, ¿no? 10D. Según Holmer. Arrastres, el orden de los arrastres se determina usando la misma fórmula para voladura de manga. Está bien. La fórmula, orden, concentración de carga, y ahí están los Cs. Y fíjense acá, como dice, el C es 0.4. Eso es para otra realidad. Nosotros estamos un poco más duros que en Perú. Las fórmulas. Número de taladros de arrastre, también hay otra fórmula. Taladros de arrastre. Taladros de contorno. ¿Ya? Si uno quiere hacer una voladura controlada, vamos a todos nosotros que vamos con la lectura. A ver, fuerte. Taladro de contorno. Si el disparo del túnel no requiere una voladura controlada, el burden de displazamiento es determinado de acuerdo a lo que ha usado para los cálculos en la zona de arrastre, con diferencia que F igual a 1.2 y S entre B. S entre B igual Ahí quiere decir espaciamiento entre burden. Cuando es S es espaciamiento, B es B grande es burden. debe ser igual a 1.25 y la concentración de carga de la columna igual a 50% de la concentración de la carga de fondo. Si se usa voladura controlada es un multiplicación. Los daños en el techo y en la pared se minimizan. La experiencia de campo, según Pearson, en 1973, han establecido el desplazamiento que es función general del diámetro. Cuando ustedes hablan de voladura controlada, en inglés es smooth blasting, repito, smooth blasting es voladura controlada. Ahora, este es otro modelo matemático, no es Pearson, este es Pearson. Pearson en el año 73 dice que ha hecho una fórmula. Entonces, Holmer compila, ¿no? De acá, busca y hace su fórmula. Ahora sí, daños producidos por una voladura de rocas. El siguiente. Es un proceso de voladura de propagación de ondas de choque generada por la formación de una explosiva. Es función de la densidad del material, la velocidad de la partícula y la velocidad de onda de propagación. Pearson y Holder han encontrado una relación empírica para calcular la velocidad de la partícula y es el siguiente. Entonces, Holmer y Pearson, los dos se unen y
y hacen una fórmula para calcular la velocidad de partícula. ¿Y qué es la velocidad de partícula? Dice que es la velocidad de la propagación de la onda. Ya estamos entrando a voladura. Es el famoso BPP. ¿Ya? BPP es velocidad pico partícula. Entonces, una vibración, la vibración en una voladura se tiene que controlar, hacer voladuras controladas por la comunidad, por los alumnos, por la gente. Entonces, la vibración está expresada en BPP max. En BPP max. Acá hay, digamos, ya este modelo, esto lo vamos a ver casi en las últimas clases. Hay unos modelos. Modelo peruano que dice puedes hacer tus voladuras hasta 25.4 milímetros por segundo. La unidad de la vibración está en milímetros por segundo. Este dice Perú. USA. Modelo USBM. USBM dice 15 milímetros por segundo. Máximo. Y Alemania, la norma DIN 4450 dice hasta de 3 a 5 milímetros por segundo. 5 para casas y 3 estructuras delicadas como chozas. Entonces, el más conservador es Alemania, porque te dice solo, estamos hablando de máximo, de 3 a 5, es complicado. Profe, ¿cuánto usted saca en Altamira? Saco 3, 250, tengo que hacer valor controlado. ¿Cuándo? Estoy cerca a las casas de los vecinos, de los pobladores, que es bien. Entonces, para hacer una voladora hay que tener bastante cuidado, no solo de P80, sino hay que tener ya cuando tienes gente alrededor. También por eso que a veces, como lo decía el compañero, superficial también es más complicado, ¿no? Porque en subterránea vuelas y ahí nomás se te va la velocidad fijo. Allá, entonces, Holmer y Pearson, los dos se unen ya y hacen una fórmula, y esa fórmula lo venden ahora o lo están, digamos, usando en JK5. Cuando vamos a entrar al software, yo les voy a enseñar una opción para que entren a esa fórmula y ahí dice Holmer and Pearson. Holmer and Pearson se unen los dos y hacen su fórmula para predecir la vibración o para controlar la vibración. ¿Qué pasa? Entonces, esta es la fórmula de Holmer and Pearson. Él no usa, bueno, BPP no usa, él usa velocidad de partícula, milímetro, velocidad 700, peso de la carga explosiva y la distancia. Él usa así su fórmula. Ahora sí, análisis y discusión. ¿A quién le tocaba? Gaby, creo que le tocaba. Análisis y discusión. Hasta acá. Este es el primer paso. Como se desprende de todo este capítulo, la mayoría de investigadores han coincidido que el UDEN-P es el parámetro más importante para el diseño de la voladura de roca. Cada uno de ellos ha propuesto un modelo matemático según sea la orientación y el lugar de investigación, teniendo cada uno sus ventajas, desventajas y limitaciones respectivas. Entonces dice que también eso puedo preguntar, ¿cuál es el parámetro más importante para el diseño de voladora de rocas? El
no son necesariamente válidas en otras condiciones experimentales. Y esta puede ser una de las razones por qué hay diferentes modelos e interpretaciones para la operación minera unitaria de voladura de la roca. Acá lo que dice, ¿por qué hay varios modelos? ¿No? Porque todos son pues, experimentos, porque todos son condiciones experimentales. Milena, hay otra parte. Por consiguiente, cualquier modelo matemático postulado para representar, simular, diseñar, evaluar un disparo primario deberá ser, en primer lugar, bien entendido y validado, tanto en la computadora mediante el análisis de sensibilidad como con pruebas de campo. Y luego, de los ajustes necesarios, recién se podrá tomar una decisión adecuada, técnico, económica, financiera, y es la adecuada para nuestra minería nacional. Lo dice, ¿no? Que hay que entender bien, ¿no? Hay que evaluar, simular. Pregunta de examen. Ahí compañero. Modelos, ahí. Modelos matemáticos recomendados para ser usados en la minería nacional. Teniendo en cuenta que en el Perú tanto minería superficial, así como subterránea, usan los estándares propuestos por Ash, y que el mismo autor en esta publicación, 1963, recomendó que dichos estándares deberían ser tomados solamente como una primera aproximación. Por lo tanto, de acuerdo a las experiencias obtenidas mediante la aplicación de dichos estándares, se sugiere que se investigue y use los modelos matemáticos siguientes. Ahora, adelante. Nanterforce y el método y el algoritmo postulado por Holberg, especialmente para minería subterránea y minería. Pierce para operaciones mineras trabajadas con el método de OpenSea. Entonces, hace rato contestamos una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el modelo más usado en minería subterránea? ¿Cuál era? Roger Holberg. Y para OpenBit, Pierce para operaciones mineras trabajadas con el método de OpenBit. Ahí está. Pregunta de examen. Y ahora llegamos al trabajo. Profe, ¿cómo va a ser el trabajo? Yo les voy a dar este problema resuelto ya. Yo les voy a dar no para que ustedes resuelvan. Este es un problema resuelto ya. Fíjense acá, y lo que vamos a hacer es un cálculo ¿ya? Para una labor minera, un túnel, disparo, voladora controlada en el techo, un tipo de roca andesita, densidad 2.7, sección del túnel, ancho 4.5, altura 4, altura del arco. Arco es esto. Esta es la altura del arco. Es el arco. Punto 50. Diámetro de producción A está 45 milímetros. Es el taladro de producción. Y el taladro maricón 102. ¿Cuánto es en pulgadas? Porque yo más uso pulgadas, no uso mucho milímetros. ¿Cuánto es? A ver. Calcule. 4 pulgadas. 102. ¿Cuánto es? ¿Fuerte? Algo de 4 pulgadas. 4 pulgadas. Porque usted dijo que 12 en un cuarto es 311. Gramos es. 102 es 4 pulgadas. Entonces acá Holberg dice que hay que usar 4 pulgadas para un taladro maricón y 45 milímetros. ¿Esto cuánto es? ¿Cuánto es este en pulgadas? 2 Exacto, menos de 2 pulgadas. 1.7. Eso es más o menos 1.7, es algo pequeñito, ¿no? Pequeñito. Pero el otro sí tiene que ser con yum. 4 pulgadas. Agente de voladura, un
slurry en cartuchos. ¿Se acuerdan que vimos la otra foto de EXA? Ya lo tengo ya. Acá, ahorita no voy a decir. ¿Recuerdan? La salchicha. A ver, un slurry es un explosivo encartuchado. Pongan mejor. Slurry, dos puntos. Slurry es un explosivo líquido. Es un explosivo líquido que contiene emulsiones. Y sirve para voladuras. En zonas que contengan agua. Su presentación puede ser a granel, o puede ser encartuchadas. Entre paréntesis, en forma de salchicha. Entonces, si el diámetro es pequeño, viene una salchichita pequeña, no de todo el diámetro. Pero si se usa, por decir, para 9/7 octavos, 12 1/4, si no tienes a granel, viene un salchichón. Ahí vimos ahí, ¿no? Ahí en la foto. Eso se llama slurry. Entonces ya nos damos cuenta que esta mina, como ahí, tiene agua. O sea, al toque, porque está utilizando slurry, allá es una mina que tiene agua, no tiene nada más. Porque el cartucho de dinamita no es desagradable. Eso sí se degrada. Profesor, ¿y los hidrógenos? ¿Esos también son para agua? Hidrogeles, exacto. Los hidrogeles también son. Hay hidrogeles, slurry, emulsiones, ampos pesados que sí se usan para agua. Hay varios explosivos para agua hoy en día. Mira, dice que acá slurry viene en cartuchos de las siguientes dimensiones: 600 milímetros, 60 centímetros, ¿no? Más o menos un salchichón. ¿Se puede subir los datos de arriba? ¿Así? Por ejemplo, nosotros podemos sacar lo que es la sección, ya tenemos la densidad con las claves mecánicas, ¿no? Claro. El taladro de producción es el tamaño del taladro, el taladro vacío también. Ese es el grado, ese porcentaje que nos dijo, ¿no? Allá, muy bien. La desviación de los taladros de contorno. Los taladros de contorno son los taladros de la periferia, ¿no? Los que van pegados al borde. Entonces, si yo voy a perforar, digamos acá, ¿no? Acá y donde voy a perforar. Entonces, cuando yo perforo los taladros de contorno, por la estrechez o porque es complicado pegarle, va a ser dificultoso. Entonces, cuando yo perforo tanto el alza como los cuadradores, voy a tener desviación. Es así, porque la máquina va a pegar bien arriba. Por más que sea humo, vas a tener desviación. Entonces dice que acá la desviación es de 3 grados. 3 grados. Porque también entra para Hormer, sí se usa la desviación de. Y también, ojo acá, hay una desviación propia de la perforación, 10 milímetros por metro, y hay una desviación del empate. Profe, ¿qué significa empate? Y de acá nace otro concepto que lo vamos a ver hoy día en nuestro laboratorio. Que ya tengo hambre, pero vamos a seguir. Vamos a comer.
otra vez abre. Entonces, ¿cuál es la técnica? Perforar de a poquito. Entonces, hay un barreno. Primero métese el barreno de 2 pies. Vamos a poner el barreno de 2. Barreno de 2 pies. A ese barreno de 2 pies tiene un nombre en el argot minero y se le llama el barreno patero o paterito. El paterito. Barreno de 4 pies se le llama seguidor. Y el barreno de 6 a más se le llama pasador, porque es el que pasa y es el que va a pasar. Entonces, cuando tú cambies de barreno, primero vas a perforar un barrenito, ¿no?, de 2. Sacas el barreno de 2 y en el empate, para que tú uses ese mismo hueco, para que coloques ya el de 4, ¿ya? Acá en el empate, acá en el empate, va a haber una distinción. Esa desviación, acá dice, va a ser de 20 milímetros. ¿Cuánto es 20 milímetros? 2 centímetros. Va a tener 2 centímetros de desviación. Porque no se perfora todo. Tienes que perforar primero 2 pies, 4 pies, 6 pies, 8 pies. O sea, no es que agarras el grande y directo el grande como samba, ¿no? Poquito a poquito vas primero con el más chiquito, después más grande y después. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en el laboratorio. ¿Qué más? Características del explosivo, está el Slurry. Acá van a calcular ustedes el cálculo de la potencia relativa por peso. Ahí está. Cálculo de la densidad de carga de la agente voladora. Cálculo ya del avance. Primer cuadrante, empiezan a calcular el ancho del primer cuadrante, número de cartuchos, segundo cuadrante, tercer cuadrante, número de cartuchos, arrastre, espaciamiento, van calculando altura de carga, grados de contorno, pasan al cajeado, y al final les va a salir un cuadrito resumen. Yo quiero este cuadrito también que esté conforme. Este cuadrito se llama resumen gerencial, porque a un gerente, un superintendente ya no le presenta todo cálculo por cuadrante, ya no necesita cálculo por cuadrante. Yo cuando me presente un informe, yo quisiera esto. Profe, ya le hice el cálculo de Colbert y ya me dan el resumen. Yo digo, en el primer cuadrante, vamos a hacer 4 talados, 4, 5 en el arrastre. Aunque acá falta de todas maneras, acá pónganle sumatoria. Le pongo acá sumatoria y les va a salir 40. ¿Cuántos talados resumen, por favor? ¿Cuánto nos ha salido en el empírico para poder comparar? Acá nos ha salido 43. ¿Cuánto suma acá? 40. Es un monstruo, Carrancho. Ahí nos damos cuenta, fíjense acá, ojo al guía, 43 nos ha salido con el empírico y acá nos ha salido 40. ¿Cuál es más eficiente? 40, 40. Más eficiente, menos talado, menos recursos. ¿Por qué? ¿Por qué ha salido menos?
otros factores también. ¿De qué? Está fácil. De la roca. Acá no usa parámetros de la roca, pues nada. Geología. Pero Holmes sí usa parámetros de la roca. Entonces, si tú conoces más tu roca, puedes ser más eficiente. Es 4 taladros menos, jóvenes. 3 taladros menos. Y 3 taladros es costo. A un gerente dice, oye, que yo Menos cosas. voy a hacer la misma voladura con mejor fragmentación, con 3 taladros menos, hermano, vamos. Por eso yo diría, no, contrátelo a ese muchacho, contrátelo. Porque va a optimizar 3 taladros a lo que la gente ya está acostumbrada. ¿Ven? Y si es hasta más, porque si hacen ellos acá con su lomo y corrientes 45, eso tú lo puedes hacer con el 40, porque acá estás condicionando arrastre, 5 para arrastre. Y acá nomás ya te puedes colgar también para tu tunel y te sale acá sumatoria 40. Eso es lo que uno le puede trabajar en cosas similares. Esos parámetros que tenemos en cada manera. Estos parámetros trabajenlo en el Excel y ahí viene justamente, profe, pero ¿cuál es el trabajo? Yo le estoy dando ahorita este problema resuelto, ya le pasé ya bien. Entonces, como ya tienen ustedes un ejercicio resuelto, un problema real, es un problema también real. Mi amigo no ha utilizado esto de libro. Entonces, porque él ha trabajado allá, ¿no? Y él ha hecho toda esta compilación, Morino lo ha hecho. Es un caso real. Entonces, como ustedes tienen ya este problema resuelto, esto pasen ustedes a un Excel. O pasen ustedes lo que yo les decía, ¿no? ¿Se acuerdan lo que yo les he dicho en la primera clase? Pásenlo si quieren a un Visual Basic, ¿no? Pónganlo a Macro, al Power View, no sé qué otro programa ustedes pasen. ¿Para qué? ¿Para qué eso va a ser para ustedes? El día que vayan ustedes a una mina por una pasantía, se llevan ustedes su plantilla. No para mí, yo ya, como te digo, falta poco hasta para que me jubile, yo ya. Entonces es para ustedes, jóvenes. ¿Ya? Entonces, ¿en qué va a consistir el trabajo? Hacer su propia plantilla. El trabajo consiste en que cada uno de ustedes va a hacer su propia plantilla, va a exponer, quiero conocer o queremos conocer todo más a Holmer. Hay muy poca información de Holmer, hay muy poca, es muy reservado Holmer en su vida personal. Lo que sí hay un poco de su vida académica, sí hay, pero su vida personal es muy poco. Pero sí hay dónde estudió, qué es lo que hizo, dónde trabajó. Eso yo quiero un PowerPoint así, ¿no? ¿Quién es Holmer? ¿Qué es el modelo de Holmer? ¿No? Algo la parte introductoria de Holmer. Y después, ahí ya lo pegan en su PowerPoint, Prezi, lo pegan el desarrollo de su plantilla, ¿no? En el cuadrante segundo, tercero, cuarto y resumen. Esto se llama cuadro resumen. Cuadro resumen. ¿Ya? Los necesito cuadrito resumen. Son 22, ¿no? 22. Grupos de. Grupo de 4. Grupos de 4. Puede ser lo mismo del anterior, o ustedes dicen, no, de repente el anterior se da cuenta, no, que fulano no trabajó, mejor me voy a por. Ustedes mismos ya saben cómo han vivido el primer trabajo de oro. ¿Saben? Yo ya sé quiénes han trabajado.